Una vez más nos alegra tenerles con nosotros, saber que el Señor ha puesto en su corazón el deseo de escuchar su mensaje, sobre todo con énfasis al hogar y a la familia. Que Él pueda llegar a su vida, que Él pueda entrar a su hogar y hacer una obra que ningún ser humano puede hacer. Y esa obra sea obra de salvación. Nos alegra que dediquen de su tiempo y esperamos que el Señor pueda ricamente bendecir a cada uno de ustedes. Antes de continuar con nuestro tema, la segunda parte de un hombre a la imagen de Dios, queremos tomar unos momentos para orar. Así que les invitamos una vez más a que nos acompañen en oración. Oh Dios de amor y de misericordia, con ternura nos contemplas, pues tu único deseo es pasar la eternidad con cada uno de nosotros. Has hecho provisión de salvación abundante. No quieres que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero no nos vas a obligar a salvarnos, es decisión de cada persona. Cada corazón tiene que rendirse a tu voluntad y a tu llamado, estar dispuesto a ser cambiado y transformado a la semejanza de Jesús. Pedimos en esta tarde por los hogares, que el mensaje pueda llegar a su corazón y que vidas puedan ser cambiadas y hogares puedan ser rescatados, hijos puedan ser otra vez traídos de regreso a la obediencia al Señor y a sus padres. Y podamos, Señor, por tu gracia, ver tu obra terminada en nosotros. Gracias por escucharnos. Danos en abundancia de tu Espíritu. En el nombre que está sobre todo nombre lo pedimos. Amén. Una vez más queremos continuar nuestro estudio de los principios bíblicos de un hombre a la imagen de Dios. Queremos comenzar recordando lo que estudiamos la vez pasada. Las falsas imágenes que Satanás ha presentado lo que es un hombre. Pero vimos a la luz de las Escrituras la imagen y la semejanza que Dios nos dio cuando nos creó y salimos de sus manos. Vimos que un hombre es compasivo. Vimos que un hombre llora aún frente a la condición espiritual de otros. Vimos que un hombre tiene una herencia cristiana y esa herencia cristiana está dispuesta a cualquier costo. Está dispuesta a pagar el más alto precio para pasarla a sus hijos y a la siguiente generación. Y queremos continuar con la segunda parte de ese tema. Vamos a ver que hay cosas que no hacen a un hombre a la imagen de Dios. Por ejemplo, un hombre no es un hombre a la imagen de Dios por el simple hecho de que asista a una iglesia. Un hombre no es un hombre a la imagen de Dios simplemente porque tenga aún puestos y posiciones en una iglesia. Aún puede ser que sea fiel en sus diezmos, generosos en sus ofrendas, que conozca de profecías y de eventos finales, lo cual es bueno hacer, que esté profundamente involucrado en la obra misionera y que dé muchos estudios bíblicos, lo cual es excelente hacer. ¿Saben ustedes que todas estas cosas hacía Saulo de Tarso? Pero no era un hombre a la imagen de Dios y era un hombre perdido. Cuando su vida fue cambiada y transformada, cuando tuvo un encuentro personal con Jesús y el Señor lo hizo caer y aún tuvo que comer polvo y quedar ciego y reconocer que era nada, y el Señor lo humilló y lo abatió ahí en el polvo, y entonces buscó al Señor y dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En ese momento Saulo fue cambiado a Pablo. Aquel momento un hombre falso se convirtió en un hombre genuino y verdadero, un hombre que comenzaba a reflejar la imagen de su Dios. Un hombre verdadero, un hombre que refleja esa imagen divina, está en completa sumisión y sujeción a la voluntad divina. No busca el hacer su voluntad, no busca sus placeres, no busca el primer lugar y el aplauso y los reconocimientos de otros, busca la felicidad de su esposa y el bienestar de sus hijos. Pone los intereses de ellos antes que sus propios intereses. Busca el bienestar presente y el bienestar eterno de su familia en primer lugar. Un hombre a la imagen de Dios, el primer lugar que lo refleja es en el círculo íntimo de su hogar. Le habla con dulzura
con paciencia y con ternura a su esposa. Gana el corazón de sus hijos con tiempo y con compasión, pero también está dispuesto a aplicar disciplina cuando es necesario. Vive el evangelio práctico, no el teórico, el práctico, el que transforma vidas. Un hombre a la imagen de Dios está guiado por los principios de la palabra de Dios, no por su cultura, no por lo que sus pensamientos o sentimientos le quieren hacer, sino es un hombre que permite que el Señor dirija cada una de sus funciones. Es un hombre que es un sacerdote en su hogar. No olvide la función del sacerdote, ¿cuál era? Era interceder a favor del pueblo delante de Dios. Era interceder a favor del pecador, del caído, del que había transgredido la ley santa de Dios delante de un Dios santo. Intercedía por él, tomaba el lugar del pecador temporalmente. Un sacerdote así dirigía al pueblo espiritualmente, y la palabra de Dios era su norma, era también la norma de conducta y de valores en su vida. Un hombre a la imagen de Dios es un maestro. En primer lugar, en su hogar. Instruye a sus hijos con sus palabras, pero sobre todo los instruye con su ejemplo. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 al 9, dice que has de instruir a tus hijos y has de repetir estas palabras al levantarte, al acostarte, al andar en el camino, en casa, fuera de casa. Un hombre que tiene un liderazgo espiritual en su hogar, que la imagen de Dios ha sido reproducida en él, es un hombre que instruye a sus hijos en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, no importa quién lo rodee o quién esté en su casa o dónde se encuentre él. Es un hombre que está dirigido por principios divinos. Es el que enseña a sus hijos a ser hombre, enseña a sus hijas a cómo relacionarse con el sexo opuesto. Un hombre a la imagen de Dios es un hombre que enseña con amor, pero con respeto. Es un hombre que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Un hombre a la imagen de Dios es un dirigente. Dirige no como un líder militar con órdenes y mandatos nada más. Dirige en primer lugar porque Él da el ejemplo. Él va delante. Él les dice a sus hijos y a su esposa qué hacer, no tan solo de palabra, sino mírenme, yo sigo a Jesús, ustedes síganme a mí a medida que yo sigo a Jesús. Para ser dirigente requiere paciencia, requiere tiempo, requiere conocer lo que usted quiere enseñar e instruir. Requiere que usted se entregue completamente a esa causa. Requiere madurez y requiere también experiencia. No puede ser un hombre que parezca un niño, que los caprichos y las pasiones y los gustos continuamente cambien su pensar o cambien su opinar. Es un hombre que hará todo lo posible para dirigir su hogar y su familia siguiendo los principios del cielo. Un hombre tal va a recuperar su función como líder y patriarca en el hogar. Y quizás me voy a dirigir por un momento a las esposas. Quizás usted dice, pastor, ¿mi esposo un líder en el hogar? Usted no sabe quién es. Por tantos o X años hemos estado casados. Y tantas veces ha prometido que va a cambiar y que va a mejorar y que va a ser un buen esposo y un buen padre y que va a ser un hombre consagrado y cristiano y dedicado al Señor, que va a ser un líder, un patriarca en su hogar, y vez tras vez fracasa y nos chasquea, ya estamos cansados, no me pida más. Hermana que nos escuchas, permite que el Señor también pueda tocar en tu corazón y permite que tu esposo recupere, ayúdalo, anímalo, para que él pueda recuperar su patriarcado y su liderazgo espiritual. Quizás hay padres que me escuchan, esposos que me escuchan, y dicen, yo no sé cómo hacerlo. Nadie me enseñó. En mi hogar esos principios no se vieron ni se vivieron. Quizás diga, es muy difícil. Mis hijos y mi esposa no me van a entender y se van a rebelar contra mí.
No me van a entender aún en la iglesia, quizás me van a ver mal. Yo quiero decirte en esta tarde que el Señor estará a tu lado si estás dispuesto a ponerte en pie y tomar el liderazgo espiritual y el patriarcado espiritual que el Señor te ha dado. No lo niegues, no lo entregues, no te rindas. La fuerza omnipotente estará a tu lado y la victoria será tuya. Las cosas no serán fáciles, eso es cierto. Habrán problemas, a veces quizás caída, oposición, el ridículo de algunos, pero no importa. Un hombre a la imagen de Dios continúa poniendo en práctica el plan de Dios, no importa lo que otros piensen o opinen de él. No olvides, Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No pongas excusas ni des excusas. No es necesario. Las excusas son mentiras. Reconócelo y permite que el Señor comience en tu corazón en este momento a hacer una obra de despertarte, de concientizarte, de ayudarte a ver y entender el plan que Él tiene para ti. Quizás te preguntes en este momento, ¿dónde comienzo? Quizás ni sepas dónde comenzar. Pues quisiera compartir algunas ideas contigo. Ve a casa, reúne a tu familia y diles que quieres conversar con ellos. Pídeles perdón porque no has sido un líder espiritual. Reconoce tus faltas, reconoces tus caídas, reconoces tus puntos débiles. Todos los tenemos. Hazlo. Mírale a los ojos a tu esposa, mira a los ojos a tus hijos y dile, papi está aquí para ser un padre cristiano. Dile a tu esposa que la amas y estás ahí para ser un hombre y un esposo cristiano. Que te perdonen, pero que te den una oportunidad más. Que tú quieres tomar y recuperar el liderazgo y el patriarcado espiritual que el Señor te ha llamado. Después de eso, comienza a vivir a la altura de un líder. Cuando ellos vean que estás dispuesto a apagar la televisión para tomar tiempo para la familia. Cuando las revistas o los diarios o periódicos o lo que sea están dispuestos a ponerlo a un lado y decir este tiempo es para ustedes. Cuando el teléfono ya no es tan importante. Cuando los deportes no ocupen lugar en tu vida. Cuando las noticias puedan pasar y prefieras tomar ese tiempo para estar con ellos. Cuando tus amigos vengan y quieran inducirte al mal, al pecado, y digas, no más de eso. Ahora quiero ser un hombre cristiano, quiero ser un hombre diferente. O quizás no te quieran llevar al mal, pero se ríen, se mofen de ti. No te va a importar. Querrás, por la gracia de Dios, recuperar el liderazgo espiritual de tu hogar. Déjame decirte, esposa que escúchame también. Entrégale y permite que tu esposo recupere el liderazgo y el patriarcado que él desea y debe tener en él. El Señor hará esa obra en ustedes y serán hombres que entonces puedan dirigir su hogar aún después de su muerte para que continúen siguiendo los principios del cielo. Permítanme ponerles el ejemplo de un hombre tal. Fue Caleb. Hombre valiente, hombre que a los 85 años de edad le dijo a su amigo Josué, yo quiero conquistar un lugar difícil, quiero conquistar esta montaña donde hay gigantes, pero no importa, el Señor ha prometido que donde nuestro pie se ponga, esa será nuestra tierra. Y a pesar de las dificultades, a pesar de los gigantes, a pesar de la adversidad, a pesar de los sacrificios, yo quiero conquistar esa tierra. Usted y yo sabemos cuál fue el resultado. Los gigantes fueron derrotados, las ciudades fueron conquistadas y Josué permitió que su amigo Caleb, el hombre valiente, el hombre de principios, el hombre que no le tenía temor a nada ni a nadie en el nombre del Señor, conquistara y poseyera aquel lugar. Nos dice la Biblia que Caleb era un hombre consagrado en Deuteronomio capítulo 1, verso 36. Y era consagrado porque decidió seguir a Dios. En el libro de Josué 14:14
nos hace esa referencia en cuanto a él. No buscaba lo fácil, no tenía temor, y el Señor recompensó sus esfuerzos. Esposos, padres, hombres que nos escuchan, el Señor te quiere hablar en esta tarde. Él quiere conquistar tu corazón. Él quiere ayudarte a que tú seas ese tipo de hombre. La mayoría de los hombres hoy día simplemente viven vidas en la cual ni sombra dejan. Su legado es un legado negativo, es un legado triste. Cuando mueren muchas veces las esposas hasta contentas están que se han librado de esa carga. Los hijos ni dolor a veces sienten. Reconocen que era mejor que descansar a esa persona que continuara viviendo, amargando y angustiando la vida de otras personas, muchas de ellas aún inocentes. No seas un hombre tal, sea un hombre a la imagen de Dios. Un hombre que al final de sus vidas, sus hijos y su esposa, aún después de su muerte, puedan extrañarlo y puedan amarlo y puedan recordarlo y continuamente puedan hablar de él. Y la influencia y el testimonio sea tal que aún otros puedan venir al Señor a través de ese esfuerzo. Quisiera compartir con ustedes algunas cosas que a veces se han escrito en las tumbas en relación a los padres. Algunas positivas, otras van a ser negativas. Escuche lo que dice una tumba allá en Texas. Dice lo siguiente: aquí yace mi padre, siempre ausente, sigue así. En California hay una tumba que dice lo siguiente: aquí yace mi papá, jamás demostró cariño a sus hijos. En Minnesota hay una tumba que dice lo siguiente: aquí yace mi padre, un hombre que trabajó arduamente, lleno de orgullo, murió solo. En Illinois hay una tumba que dice lo siguiente: aquí yace mi papá, si sus acciones fueran como sus palabras, usted hubiera sido fantástico. En Colorado hay una tumba que dice lo siguiente: aquí yace mi padre, siempre tuvo tiempo para la comunidad, pero nunca para sus hijos. Ahora quisiera leer algunas de las cosas que son positivas en algunas tumbas en Texas. Regresamos. Dice: aquí yace mi padre, uno de mis mejores amigos, un tipo realmente excelente. California: aquí yace mi padre, un hombre que estimulaba a sus hijos a alcanzar sus sueños. En Colorado: aquí yace mi padre, un hombre por el cual modelar mi vida y tratar de igualarlo. Por último, en la Florida, dice lo siguiente en una tumba: aquí yace mi padre, uno de los hombres que más admiro. ¿Cuál de las dos se escribirá en nuestras tumbas si nos pasa a ir al descanso? Si nos toca algún día descansar, ¿será positivo o será negativo? No hay duda que eso depende de nosotros. Si vivimos simplemente por vivir, si dejamos que los días pasen y se conviertan en semanas y las semanas en meses y los meses en años, viviendo para el presente, viviendo para lo que me agrada, viviendo para lo que quiero, viviendo para mí y para mí, vivirás tu vida, pero no dejarás ningún legado. No dejarás amor y recuerdo. No podrás mandar a tus hijos que guarden los caminos del Señor, aún después de tu muerte. Es tiempo que ustedes y yo, como hombres, recuperemos, reconquistemos ese liderazgo que el Señor nos quiere dar y podamos, por su gracia, permitir que la imagen de Dios se reproduzca, se revele en cada uno de nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 7, quiero compartir con ustedes unas palabras que para este servidor han sido de gran valor y de gran importancia, y espero que lo sean para ustedes también. Mateo capítulo 27,
Comienzo a leer en el versículo 24, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No olvide, aquí está Jesús teniendo la conclusión al sermón más maravilloso que jamás se haya predicado, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y esta es la conclusión. Dice, cualquiera que oye esas palabras, pero no tan solo las escucha. ¿Es importante escuchar? Sí, pero más importante que escuchar es ponerlas en práctica. Si las escuchas y no las pones en práctica, todo lo que has hecho es condenarte a ti mismo. Dice que aquel que las escucha y las pone en obra, dijo él que era un hombre prudente. Y este hombre prudente dice que construyó su casa sobre la roca. Primera de Corintios 10:4 nos dice que la roca es Cristo Jesús. Verso 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, la casa construida sobre la roca del hombre prudente, y no cayó porque estaba fundada, cimentada, establecida, construida sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre necio, un hombre fatuo, que edificó su casa sobre la arena. Note, es mucho más fácil edificar sobre la arena que sobre la roca. Las rocas usualmente están en lugar elevado, hay que llevar el material hasta allá, hay que excavar, la roca es dura, no es fácil excavar en una roca, pero el trabajo hecho sobre una roca permanece. Es mucho más fácil edificar en la arena, está junto a la mar, está en lugar plano, es fácil excavar, pero sabemos que no es el mejor lugar para edificar nuestras casas. Y aquel que lo hace y construye sobre la arena, sobre lo fácil, sobre lo cómodo, sobre lo que no va en contra de sus deseos, lo que sigue con la gran mayoría, lo que la cultura dice y enseña, aquel que lo hace está edificando sobre la arena, no sobre Cristo. Y vamos a ver qué va a suceder. Dice, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál fue el fin de ese hogar? ¿Cuál fue el fin de esa familia? ¿Cuál fue el fin de esa casa? Cayó. No tan solo cayó, dice la palabra de Dios, sino que grande, no tan solo fue ruina, sino grande fue su ruina. Totalmente terminó en fracaso. Al final de sus días, cero tenían. Todo lo que habían invertido, todo lo que habían hecho se convirtió simplemente en un montón de ruinas y de cenizas. Los vientos, las lluvias, las aguas destruyeron aquella construcción y no permaneció. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Te admiras en esta ocasión de las palabras de Jesús? Él está hablando a tu corazón. El Espíritu Santo está tratando de ganar la influencia de tu corazón, pero no va a orar por ti, esa es decisión personal. Él tan solo puede invitarte, Él tan solo puede llamar la atención, pero no va a decidir por ti ni tampoco por mí. ¿Dónde estamos construyendo nuestra casa hoy día? La palabra de Dios nos dice que los vientos significan guerras, tragedias, las aguas, multitudes, y se acercan y se avecinan a nuestro planeta momentos muy difíciles, momentos de angustia, momentos de tribulación como nunca antes ha habido en el planeta Tierra. Tenemos que preguntarnos dónde estamos construyendo hoy día. ¿Estamos construyendo sobre aquella roca inmovible, eterna? ¿O estamos construyendo sobre la arena movediza e inestable? Pronto estaremos enfrentando nosotros la peor crisis que el planeta Tierra haya enfrentado. Y si hemos construido sobre Jesús, si hemos construido sobre Él y sobre sus principios, su hogar y mi hogar,
su vida y mi vida, su matrimonio y mi matrimonio, sus hijos y mis hijos estarán seguros. Deseo que el Señor no tan solo haya hablado, sino que cada uno de nosotros ahora esté dispuesto a poner en práctica, a vivir, a practicar, a experimentar lo que Él ha compartido con nosotros hoy día. Que podamos ser hombres a la imagen y a la semejanza de Él. Para terminar, quisiera invitarles una vez más a orar, pidiendo la dirección de Dios sobre sus hogares y sobre sus vidas, sabiendo que no es fácil lo que hemos presentado, sabiendo que posiblemente el enemigo ponga nuevos obstáculos, levante oposición, quién sabe cuántas cosas quiere hacer, pero no olvide, el Espíritu de Jehová levantará bandera y detendrá al enemigo y obtendrá victoria. Y tan solo en Él podemos obtener estas victorias. Nuestra lucha no es contra carne, no son contra ejércitos, no es contra sangre. Nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra maldades, contra el enemigo de Dios, el enemigo nuestro. Y esta vez, y es tan solo a través de Jesús y de su poder y de su espíritu y de su sangre y de su palabra, como usted y yo tendremos victoria. Quiero pedirles que me acompañen mientras este servidor ora. Usted puede orar allí en la privacidad de su hogar y pedirle al Señor que lo que hemos presentado sea realidad. Que usted y yo seamos hombres prudentes que construimos sobre la roca que es Cristo Jesús. Pasemos a orar. Oh Dios, en esta tarde pedimos por cada hombre que está escuchando tu palabra, que él pueda ser sacudido por el poder del Espíritu, despertados a las realidades eternas y a las realidades presentes en su vida, en su matrimonio y en su hogar. Y pida que por la gracia de Dios, él pueda construir sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. A pesar de que es difícil, a pesar que habrá oposición, sabemos que has de traer victoria, Señor. Ayúdanos a hacer decisiones sabias, a ser hombres prudentes, a no vivir de acuerdo a nuestras inclinaciones o deseos o a lo que otros piensan que debemos de hacer, sino vivir de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Jehová. Danos victoria sobre el mal. Esto pedimos y rogamos en el nombre y en los méritos abundantes de Cristo Jesús. Amén. Queremos invitarles para que continúen sintonizando la estación A Devenir y que el Señor ricamente pueda bendecirles.